Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Ahí estamos esperando que ingrese Atilio. Hola Carlos, ¿cómo te va? ¿Cómo andas, Atilio? ¿Todo bien? Todo bien acá. Bueno, sí, que se te cuento lo que son los días de la pandemia, pero más o menos nos vamos arreglando. Viene, viene difícil todo, ¿no? Muy difícil, muy Bueno, difícil nada. y para largo, desgraciadamente. Sí, hoy leía, hace unos instantes leía una nota de que incluso Israel, que es como un ejemplo para muchos sobre el tema de la pandemia, cómo retrotraía y volvía a fase uno por 18 días por la cantidad de contagios. Sí, sí. Este, nada, creo que va a ser para más largo de lo que se pensaba, ¿no? Desgraciadamente sí, desgraciadamente. Pero bueno, hay que Bueno, arremangarse y dar la pelea y bueno, nada, no tenemos de otra. bueno, antes que nada, ir saludando a todos a todos y a todas los que se van sumando. Este es el primer encuentro del ciclo de diálogos ACAL que estamos iniciando desde la editorial. Hoy con un grande, uno que es la primera vez que me toca hablar directamente con él. Me ha tocado leerlo mucho y utilizarlo mucho para discutir políticamente con compañeros y todos, que es Atilio Borón. Este, Primero que nada, teníamos varias preguntas, creo que es una de las cosas que más quería hablar con vos, que era la situación latinoamericana. Creo que venimos de una semana muy movida, muy complicada, donde tuvimos tres sucesos, hasta ayer eran cuatro, tuvimos cuatro sucesos gravísimos para la región, que son lo de Rafael Correa en Ecuador, la proscripción de Rafael Correa, la proscripción de Evo Morales, la situación en Colombia con la violencia y lo que pasó en Argentina hasta el día de ayer con el levantamiento de la policía en una situación donde, nada, es un hecho que conocemos, que funciona y que ha funcionado así en la región. Primero que nada, te quería preguntar cómo ves la situación en estos países y cómo crees que van a ir avanzando, ¿no? Bueno, primero que nada, agradecer a Cal esta oportunidad, ¿verdad? Una gran editorial y de la lengua española, ¿verdad? Y que tiene un catálogo francamente impresionante, así que bueno, para mí es un orgullo estar acá. El panorama latinoamericano, evidentemente, es muy complejo, muy complejo, porque, como vos decís, el lawfare está lanzado con todas sus fuerzas, sacando de la cancha electoral a candidatos como Evo, como Correa, manteniendo a Jorge Glass, que no hay que olvidarse nunca de Jorge, ¿verdad? Vicepresidente de Correa, que está injustamente puesto en la cárcel, ¿verdad? En un juicio absolutamente viciado de nulidad, procesos semejantes que se habían vivido en la Argentina, tentativas, ¿verdad?, de aplicar el lawfare con las prisiones preventivas de las cuales se hizo uso y abuso en la Argentina, las amenazas pendientes sobre Cristina Fernández de Kirchner permanentemente, a pesar de que ella se ha prestado para ir a todas las citatorias, no ha hecho lo mismo que muchos de los acusados del macrismo que prefirieron huir o no presentarse, pero el lawfare es ya una parte fundamental del dispositivo golpista que han desarrollado los sucesivos gobiernos de Estados Unidos y que ha tenido un efecto realmente impresionante en la región. E incluso el lawfare tiene otras formas, porque incluso estoy viendo algunos amigos de Chile, una forma del lawfare también es quitarle atribuciones a las elecciones que se van a hacer sobre la reforma constitucional en Chile, ¿verdad? Eso también es lawfare, cuando te la minimizan para que, bueno, sea una convención, no sea una asamblea, que no se autoproclame soberana, mantener una cláusula de dos tercios, etcétera, todo eso es parte del dispositivo del lawfare. Y hay que entender esto en el contexto de un proyecto muy
muy importante, ¿verdad?, que ha venido desarrollando Estados Unidos desde hace mucho tiempo, que es lo que ellos llaman asistencia al desarrollo. Ellos invierten, digamos, una cantidad de miles de millones de dólares en asistencia al desarrollo, que consiste fundamentalmente en qué? En mejorar la calidad de la justicia, llevando a nuestros jueces y fiscales a entrenarse en los Estados Unidos, en mejorar la calidad del periodismo. Entonces, cuando vos empezabas a ver quiénes fueron los jueces en Brasil y en Argentina y los periodistas de este país que han ido para allá, te das cuenta que toda la ofensiva brutal de los grandes medios de alguna manera está vehiculizada por esos periodistas que fueron a tomar cursos de buenas prácticas a Estados Unidos. Y jueces lo mismo, el juez Moro, por ejemplo, fue uno de ellos, el que condenó a Lula y dijo, no tengo pruebas, pero tengo la convicción de que este hombre es culpable. Digo, que esto es volver a la Edad Media, porque en la Edad Media te agarraba un inquisidor y te decía, vos sos un brujo. En general se ensañaban con las mujeres, los muy canallas, y decían, esta persona es una bruja por tal y tal cosa, y le prendían fuego. No había ninguna prueba de nada, ¿verdad? Pero bastaba la convicción Importante. del inquisidor. Bueno, eso son las buenas prácticas que enseña Estados Unidos. Entonces tenés ese dispositivo armado y en ese contexto el lawfare va de la mano con otra cosa muy importante que es el imperio de las fake news. O sea, la mentira sistemática de los medios de comunicación que mienten de diversas maneras. Mienten cuando ocultan información, mienten cuando deforman la información, la tergiversan. Acá en la Argentina hay un caso muy reciente, le digo para los amigos de afuera, que veo que hay algunos que se han unido. Por ejemplo, los grandes diarios Nación y Clarín vienen machacando hace ya varios días de que la Argentina está en el puesto número 10 de los países más infectados del planeta, contando a los infectados, así como un simple número acumulativo de infectados, y evidentemente está en el 10.º lugar. Pero el dato verdadero no es ese, ¿verdad? Porque entonces países muy pequeños pueden tener una mayor proporción de infectados, pero van a aparecer muy abajo en la escala. Cuando vos comparás los infectados de la Argentina con por millón de habitantes, a los efectos de comparar a todos los países, la Argentina no está en el 10.º lugar, está en el lugar número 30. Entonces, la impresión que ellos querían crear de que la Argentina está al borde de un colapso sanitario, estamos en el 10.º lugar, etcétera, no, en realidad estamos en el lugar 30, lo cual no es para alegrarse, de todas maneras, preferiría estar mucho más abajo, como está Cuba, como está Venezuela, por ejemplo. Pero bueno, desgraciadamente estamos ahí, pero en todo caso es una situación muy diferente a la que comentan los periódicos. O sea, la idea de que los grandes medios tienen por misión informar es una idea que es anticuada, que tiene que ver con la época pasada, ¿no es cierto? Ha habido una transformación del sistema de medios, que es lo que hace posible, por ejemplo, estas operaciones del lawfare en contra de Correa, en contra de Evo, en contra de Cristina, en contra de Amado Boudou, en contra de Jaime, en contra de Devido, tanta gente, de Luis Delía. ¿Por qué? Porque el sistema espera que primero se procede a lincharlos mediáticamente. Sí, Eso totalmente. ya. Vos sabés que los cursos de propaganda en Estados Unidos, estuve bicheando un poco una época que vivía allá, hay un concepto que es muy importante en esos cursos, que es lo que se llama character assassination, o sea, el asesinato del personaje. Es decir, vos para tener una campaña efectiva para ciertas cosas tenés que primero hacer creer a la población de que el personaje que vos estás atacando es el demonio en persona. Por eso se llama el asesinato del carácter del personaje. Bueno, lo hicieron con Fidel tantas veces, lo hicieron con Chávez, lo hacen con Correa, lo hacen con Lula, lo hacen con Cristina, lo hacen con Amado Boudou, lo hacen con Luis Arce ahora en Bolivia, lo hicieron con Andrés Manuel López Obrador. Y eso es el primer paso, porque luego entonces viene un sistema judicial tan corrupto como el sistema de medios que dice, bueno, es evidente de que esta persona es culpable. O sea, no hace falta buscar demasiado. La evidencia está a la vista. Fíjate vos,
que ha habido casos en este país, en la Argentina, en donde hay personas que son privadas de su libertad sobre la base de un pequeño dossier con recortes periodísticos. O sea, cero dato original. A mí no me podés venir a hacer una tesis doctoral, por ejemplo, presentándome como dato una serie de recortes periodísticos. Yo te digo, mirá, Ujú, tal andá a cual. buscar la fuente y después volvé y conversamos. Lo mandan presos 4 años, 5 años en prisiones preventivas. Entonces, evidentemente, un escenario complicado en estos dos países. Colombia, que se debate en la ciénaga de un narcoestado. Colombia es, digamos, uno de los estados más corruptos del mundo, en donde el matrimonio, ¿verdad?, entre el narcotráfico y el gobierno ha llegado a su máxima expresión. Iván Duque es un asesino serial. Sí, tal En cual. su gobierno el promedio de asesinatos políticos y sociales en Colombia es casi un asesinato diario. Y eso no le mueve un pelo al canalla, al miserable, al infame de Luis Almagro, secretario general de la OEA. Almagro está obsesionado con bajarlo a Maduro, tumbarlo a Maduro. Para eso lo compraron, es otro corrupto, hipercorrupto, ¿verdad? Pero Totalmente. lo Y del eso fue otro, lo que hizo con Bolivia, ¿no? Digamos, el otro escollo que tenía en la región, ahora se suma otro, que es Argentina en este proceso, pero el así es. principal proceso era Venezuela y Bolivia. Con Bolivia hubo ¿No? una situación en la que se logró en un principio el golpe de Estado a Evo. Venezuela todavía sigue siendo ese escollo que no pueden superar. Y ahí fíjate que Luis Almagro fue fundamental porque fue el tipo que dijo que las elecciones habían sido un fraude. Y las Sí, elecciones después, primero, se sabía que no habían sido un fraude, se sabía claramente. Había habido un problema en la transmisión de los datos, pero no en el contenido. La transmisión que se interrumpió, pero no hubo una distorsión de la secuencia de cómo venían los datos. Vos te tal enterás, cual. por ejemplo, en México, 1988, se utilizó el expediente de cortar la transmisión, pero cuando se reanudó, cambiaron totalmente las tendencias. Iba perdiendo Salinas de Gortari, se cortó la transmisión y cuando al cabo de un par de horas se reinició la transmisión iba ganando. O sea, Bueno, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, sin nada, contar, un fraude cibernético total. En Bolivia no hubo eso. Y sin además contar hubo dos. el, perdón, Otilio, sin contar el nivel de detalle, porque fue una elección legislativa. En el 2017, acá en Argentina, pasó algo muy similar con la suspensión de la carga, porque en realidad ahí sí hubo una modificación de quién era el ganador y quién era el perdedor. Mira, yo creo, claro, déjame que redondee la idea de Bolivia. Entonces, Bolivia, Luis Almagro dijo era un fraude, no era un fraude, y después fue ratificado por los dos más importantes centros de investigación de los Estados Unidos sobre procesos electorales. Uno es la Universidad de Michigan y el otro, la otra no recuerdo cuál era, que hicieron un estudio detalladísimo del proceso electoral y del recuento de votos y dijeron ganó legítimamente Evo Morales. Pero bueno, ahí Evo Morales desgraciadamente cayó en una trampa, no logró zafar de esa trampa y el resultado ha sido que, bueno, prácticamente tenemos la debacle en la cual se debate hoy Bolivia, un baño de sangre, etcétera. Así que tenemos, bueno, Ecuador, con Correa, Bolivia con Evo, elecciones de todas maneras que va a haber en Ecuador, pero hace pocos días terminaron de proscribir definitivamente a Rafael Correa, ¿no es cierto?, por no sé cuántos años, como para hasta que se muera, no tiene ninguna chance, pero de todas maneras lo que quiero decir yo para tranquilizar a algunos amigos es que en realidad toda esa legislación va a ser cambiada en cuanto el torrente popular arrase con Lenín Moreno y toda la basura de gente que le rodea, ¿verdad? Pero bueno, mientras tanto, no hay más remedio que aceptar todo esto. La fórmula que tiene el correísmo, que es Andrés Arauz y Ricardo Rabascal, es una muy buena fórmula, gente muy joven, con mucho empuje, gente que tiene una capacidad de captación muy grande de voluntades juveniles en Ecuador y les tengo mucha fe. Y bueno, y la situación argentina, una situación muy preocupante,
porque la estrategia que está siguiendo la oposición en la Argentina es la de la asfixia financiera del gobierno de Alberto Fernández. Y esto es muy preocupante porque el gobierno no está reaccionando con fuerza, me parece que está un poco confiando demasiado. Ayer Alberto lo decía, es un hombre eminentemente de diálogo. Él dice, yo soy una persona que creo en el diálogo, creo que la democracia es diálogo y eso es importante, pero no es suficiente. Yo creo que aparte de dialogar hay que saber apelar a otros recursos cuando no te dejan más alternativas. Y la Argentina está llegando a un punto en el cual va a encontrarse con muchas dificultades para enfrentar la pandemia, financiar a la gente que tiene que quedarse en sus casas, financiar a los comercios y a las pequeñas empresas que no van a poder abrir sus puertas o que si las abren no tienen quien consuma sus productos, y eso se soluciona con dinero, no se soluciona con un discurso ni con una apelación a la buena voluntad, sino que se soluciona teniendo recursos para que la gente más pobre se quede en su casa, la gente que son pequeños empresarios, pequeños comerciantes y productores industriales puedan mantener abiertos sus locales, porque el problema es que si esa gente cae en bancarrota, ¿quién va a ocupar a esa mano de obra, verdad, de trabajadores, jornaleros, que están hoy en sus casas esperando que pase la pandemia? No van a tener dónde ir a trabajar. Y por eso la estrategia es una estrategia muy salvaje, la de la derecha, y creo que merece una respuesta más contundente de parte del gobierno. Yo estaría muy a favor de una respuesta mucho más dura de parte del gobierno, ¿verdad? Yo tenía varias preguntas anotadas y mientras vos hablabas me iba agregando más cosas. No Dale. quiero dejar pasar un comentario en el cual hablaban muy bien de tu biblioteca. Quiero sumarme a eso. Es increíble, y todos la queremos. Pero algo contaste sobre la situación de Ecuador diciendo que es probable que hay, digamos, que se arrase contra Lenin Moreno. Yo la pregunta que tengo es más que nada sobre los procesos electorales que se vienen este año, que es la normalización, en realidad no, pero las elecciones en Bolivia, las elecciones en Ecuador y lo de Venezuela. Digo, Ujú. lo de Venezuela está cerca, no es este año, pero está cerca. Lo En que diciembre. creo en diciembre, Sí. claro, es este año todavía. Yo lo que te quiero preguntar es cómo, en términos posibles, ves eso, cómo ves posible que los sectores populares se consoliden en Venezuela para una victoria y en Bolivia y en Ecuador para retomar el poder, digamos. A ver, son situaciones muy diferentes. Yo creo que en Venezuela, a pesar de la brutal presión ejercida en contra del gobierno bolivariano, a pesar del bloqueo salvaje al cual está siendo sometido ese país, igual que Cuba, yo creo que va a obtener la mayoría en la Asamblea Nacional. De todos los indicadores que estamos manejando hasta ahora, aunque falta mucho, falta todavía, esto va a ser el 6 de diciembre, o sea que nos falta octubre, 3 meses, pero todo parece indicar de que se va a poder eh, ganar, ¿no es cierto? No sé con qué margen, si va a ser una mayoría absoluta o no, pero me da la impresión que es un proceso que se ha consolidado, que económicamente han resuelto una serie de cosas. No ves filas de gente pidiendo comida hoy en Venezuela. Yo ayer subí un tweet que les invito a que lo busquen, la dirección mía es Atilio Borón nada más, búsquenlo, y ahí puse una foto de Paul Krugman en el New York Times que muestra una foto de gente haciendo cola para que les regalen comida en Queens. Queens es uno de los 5 distritos de la ciudad de Nueva York. Manhattan, Bronx, etcétera. Queens es uno de ellos. Brooklyn, bueno, Queens es uno de ellos. Digo, en Estados Unidos están haciendo cola para que les dé comida. Esto no lo ves en Venezuela. Hay una situación evidentemente muy, muy delicada, muy complicada, pero han logrado más o menos hasta ahora capear el temporal. Y creo que los cambios que está viendo en la arena internacional van en favor de Venezuela. Ahora, elecciones en Ecuador.
son más complicadas. Yo creo que en Ecuador puede ser. La pandemia ha abierto, a ver, la pandemia ha abierto un paréntesis en todas partes. Sí, tal En cual. Chile, por ejemplo, Piñera estaba liquidado a principios de año. Y con la pandemia y la desmovilización que esto produjo, todo aquello se desinfló por ahora. Pero ni bien terminen las restricciones al movimiento y a la aglomeración de las personas en manifestaciones, etcétera, yo creo que va a haber un resurgimiento muy, muy fuerte de la protesta y yo confío en un gran triunfo aprobando la necesidad de la reforma y que esa elección dé lugar a una verdadera reforma constitucional en Chile. En Bolivia tengo más dudas, porque yo me pregunto, a ver, el imperio hizo todo lo que hizo en Bolivia. Asesinó, mató, exilió, encarceló, etcétera. ¿Van a entregar el poder ahora fácilmente si gana Lucho Arce y David Choquehuanca? Ojalá que sí, pero yo diría que estemos preparados para un plan B, de que si se gana y no nos dejan ganar, bueno, habrá que desarrollar una estrategia extra institucional, una estrategia no violenta, pero claramente insurreccional. Y yo quiero decir esto que es muy importante. Cuando yo a veces hablo de estrategia insurreccional, mucha gente reacciona alarmada preguntándome si estoy haciendo una apología de la vía armada. Yo digo Sí, que no estoy haciendo una apología de la vía armada, pero una cosa es la vía armada, la otra cosa es la resistencia pacífica, civil, como por ejemplo se hizo en Egipto o como la que se hizo en Túnez, que acabó con dos de las más graves y prolongadas dictaduras que había en Oriente Medio, la de Ali en Túnez y la de Mubarak en Egipto. ¿Qué hiciste ahí? Bueno, durante 6 semanas hubo casi 1 millón de personas que se pararon así en la Plaza Tahrir, en el Cairo, y no se movían de ahí. Cuando venía la policía, los corría, a las 2 horas volvían todos a estar ahí. Y esa resistencia pacífica, desarmada, donde no mataron a nadie, ni hirieron a nadie, ni incendiaron nada, etcétera, tumbó a un gobierno que tenía todo el apoyo de Estados Unidos y de Israel como la dictadura de Mubarak. Yo digo, bueno, si en Bolivia le roban la elección o proscriben al MAS, no lo dejan presentarse, bueno, pues no queda más remedio que internarse en una vía insurreccional no violenta. Porque además la otra cosa es que si la historia latinoamericana enseña algo, es que acá los grandes cultores de la violencia han sido la derecha, nunca la izquierda. siempre. Cuando uno mira, evidentemente hubo un periodo de guerrillas de izquierda, pero ese periodo, comparado al extenso ciclo histórico de la derecha, en donde la derecha durante 2 siglos aplicó la violencia más salvaje contra nuestro pueblo, ¿verdad? Habla de que en la derecha hay una vocación violenta muy, muy fuerte y que esa, lejos de haber menguado con el advenimiento de los regímenes democráticos, se ha acentuado todavía más. ¿Verdad? Además hay muchas formas de violencia. La violencia simbólica que a diario vemos en la Argentina, ¿verdad? ¿O acaso no es violencia cuando vos tenés un concierto de pseudo periodistas en la radio, en la televisión, en las redes sociales, todas dirigidas por los dos grandes oligopolios mediáticos de Nación y Clarín, que atacan al presidente, que lo acusan de ser un títere de Cristina Fernández, que es un tipo que no sirve para nada, que cambia de opinión cada 5 minutos, le ponen seudónimos ofensivos como Alberto Fernández, ¿verdad? Porque su voluntad de diálogo, entonces, Alberto Fernández, eso no es ataque, eso no es violencia simbólica. Cualquier psicólogo que esté entre nosotros va a decir, claro que es violencia. Hay muchas formas de violencia. Una forma es un puñetazo, otra forma es una puñalada, otra forma es un disparo. Cuando Carabineros dispara a la cara a la gente, eso no es violencia, no es violencia a la derecha. Cuando te difaman en la prensa, eso no es violencia. Cuando Google te dice, pones Cristina Fernández y aparece ladrona, eso no es violencia. Una Sí, persona que todavía no tiene una sola sentencia en firme que pruebe todo eso. Tal, puede serlo o puede no serlo, pero hasta ahora la justicia no ha determinado que lo es. Sin embargo, bueno, es sometida a esa violencia infame, a esa persecución. Entonces,
Yo creo que en Bolivia, retomando el hilo de la discusión, si roban las elecciones, yo creo que se abre ese camino, lo mismo que en Ecuador. Creo que, bueno, básicamente eso. En México hay elecciones el año que viene. Son elecciones también muy importantes, a mitad de mandato de López Obrador. López Obrador, que evidentemente tiene pocos márgenes de maniobra en un país como en México, ¿verdad? Al lado de los Estados Unidos, si la Argentina tiene un margen estrecho, México lo tiene mucho menos. Sí, si ser un país Pero bueno, limítrofe de Estados Unidos no debe ser fácil. son 3.300 kilómetros de frontera, están articulados todas las organizaciones mafiosas de Estados Unidos, las que tienen a su cargo el tráfico de cocaína, de estupefacientes, la venta ilegal de armas, etcétera, vinculadas con los mafiosos del lado mexicano, ¿verdad? Ante los cuales el gobierno de México tiene pocas posibilidades de hacer frente. Entonces tenemos un continente así en ebullición, con una Argentina muy aislada, hay que decirlo, ¿verdad? Argentina está rodeada por gobiernos de derecha. Piñera Exactamente. por un lado, Áñez en Bolivia, eh, Marito Abdo en Paraguay, Paraguay. Bolsonaro en Brasil, la calle Pou en Uruguay, digo, es una situación parecida a la que tenía Allende en el año 1970, que también Salvador Allende estaba rodeado, ese Chile, de dictaduras militares. Nos toca a nosotros ahora, ¿verdad? Y entonces es imperativo avanzar en la democratización, por lo menos de Sudamérica, que la Argentina pueda tener alguna posibilidad de contar con el apoyo de un nuevo gobierno en Chile, un nuevo gobierno en Bolivia, un nuevo gobierno en Perú, en Ecuador, y entonces se comienza a reconfigurar un proceso de unidad en Sudamérica, y a partir de ahí estrechar los lazos con López Obrador en el extremo norte del continente americano y ver de qué manera podemos contener la ofensiva de los Estados Unidos. Por eso estamos en un momento muy especial. Sí, te iba a preguntar, antes de nada, hay varias preguntas que están llegando que ya las vamos a transmitir, pero justo hablábamos de México y a mí algo que me pareció muy importante, que fue la victoria de López Obrador en su momento, y con la victoria de Alberto, la cuestión es el eje México-Argentina. ¿Es Claro. un pie fuerte para la región, para consolidar o avanzar en una serie de proyectos populares? Es muy importante ese eje. Es muy importante. México es la segunda economía de América Latina, es una economía muy importante por su gravitación regional e incluso internacional. Muy importante por su tradición diplomática. México tiene una cancillería de primer nivel mundial, cosa que no es el caso de nosotros en la Argentina, de manera tal que la combinación entre México y Argentina es muy importante y es una combinación que está siendo bombardeada por el gobierno de Estados Unidos, por Donald Trump, y será bombardeada por Biden si es que Biden gana las elecciones, ¿verdad? Porque yo creo que para Estados Unidos cualquier tentativa de unificación de gobiernos latinoamericanos siempre es visto con muy mala cara, siempre es visto como algo peligroso, algo deleterio para los intereses de los Estados Unidos. Y esto es una cosa muy vieja, que no es de ahora, no es de Trump, no es de Obama, esto viene ya desde 1826. Fíjense ustedes que, a ver, las dos constantes de la política exterior de Estados Unidos hacia América Latina tienen prácticamente dos siglos. La doctrina Monroe de 1823 y el ataque a los procesos de unidad de América Latina que vienen con el Congreso Anfictiónico convocado por Simón Bolívar en Panamá para el año 1826. Esas son las dos directrices. Y Estados Unidos durante 2 siglos se mantuvo fiel a esa línea de trabajo, impedir la unión de América Latina y sacar de la región cualquier potencia extracontinental. Primero Inglaterra, o antes primero España, en el caso de Puerto Rico y Cuba, después Inglaterra, y ahora impedir la penetración de China y de Rusia en el ámbito latinoamericano, cosa que les ha fracasado. Y por eso, si vos me decís, bueno, un rasgo peculiar de este momento de América Latina, decía tan especial, ¿cuál es?
Bueno, es el rasgo que se deriva del hecho de que Estados Unidos se enfrenta claramente con el proceso de su propia declinación como potencia imperial. Este me parece a mí que es el rasgo decisivo. Yo hace tiempo vengo planteando eso y por supuesto cuando lo dije hace ya unos cuantos años, bueno, me acusaron de que estaba confundiendo mis deseos con la realidad. Pero ahora vos lo ves, ¿verdad? En montones de revistas y de estudios y de trabajos que se publican en Estados Unidos, hablando ya no si Estados Unidos está declinando como superpotencia, sino cuál es el ángulo de declinación. O sea, ¿se viene abajo así o va a ser una declinación más lenta de este tipo? En general yo creo que va a ser de este segundo formato. Pero Estados Unidos está redoblando la presión sobre nosotros en América Latina por un asunto muy simple, porque le está yendo mal en el resto del mundo. A ver, ponete a Exactamente. pensar, quisieron parar a China y no pudieron. No pudieron contener a China. China hoy es la principal economía del mundo. Y grabémonos esto muy bien en la cabeza. No es más Estados Unidos. No solo porque el tamaño de la economía china ya es prácticamente el mismo que el de Estados Unidos o un poco más grande, según como se la mida, sino porque es el único país de que yo tenga noticia en la historia de la economía mundial que es el primer socio comercial o financiero con 144 países del planeta Tierra. Hacía pocos días yo estaba diciendo que eran algo más de 130, los datos confirmados ahora, aparte por una investigación, así una búsqueda que hice en los últimos días, son 144 países que tienen a China como su primer socio comercial y financiero. Esto es un poderío enorme. No pudieron evitar eso los americanos. No pudieron arrasar con Corea del Norte, al cual querían acabar. Ustedes recordarán las bravuconadas. Donald Trump diciendo no voy a dejar piedra sobre piedra, arrasaré con Corea. No logró hacer nada de eso. ¿Qué más? ¿Cómo le ayudan a Afganistán? 19 Como le ha años ido de en guerra Siria. y se están yendo. ¿Perdón? Como le ha ido en Siria también. ¿Cómo le ha ido en Siria? ¿Cómo le ha ido en Yemen? Digo, le ha ido muy mal. En todas partes ha sufrido derrota de sus proyectos, ¿no es cierto? No han podido contener el avance de Rusia, no pudieron hacer que Ucrania y Bielorrusia se convirtieran en piezas de ataque en contra de Rusia. Tienen problemas también en el Medio Oriente. Irak no les responde, a pesar de que hicieron la guerra, ocuparon ese país, lo destruyeron, pero tienen un gobierno que es un gobierno aliado a Siria y a Irán, o sea, en contra de ellos. Irán, que ha resistido heroicamente tantos años, También. décadas de bloqueos y de agresiones. Entonces, en ese contexto, hay que recordar lo que siempre decían Fidel y el Che, y es que América Latina es la retaguardia estratégica de Estados Unidos cada vez que Estados Unidos pierde presencia en otras áreas de la política internacional. Y esto es lo que está pasando ahora. Entonces, esto nos coloca en una situación de extrema peligrosidad porque resulta que entonces Estados Unidos se vuelca sobre nosotros, lanzó toda la ofensiva, los golpes blandos o los golpes semiblandos, como en Bolivia, desestabilización de gobiernos, tuvieron también la fortuna de que por la vía democrática fuera derrotado el kirchnerismo en el Exactamente. año 2015, tuviéramos la experiencia nefasta de Macri, luego hicieron el impeachment en contra de Dilma, hicieron el golpe en Bolivia, manipularon las elecciones en el Paraguay, neutralizando a Lugo y a su gente, bueno, y armaron un cuadro, tienen a Lenin metido en el bolsillo porque hacen Sí, lo que sí. quieren con él, el gobierno de Duque simplemente es una marioneta de Estados Unidos, Duque y su patrón, que es Álvaro Uribe, siempre han dicho que el destino de Colombia es ser la Israel de Sudamérica. Entonces, en ese contexto, tenemos que vernosla ante una batalla muy difícil, pero que las vamos a ganar. No se van a ganar de la noche a la mañana, pero sí estamos en camino de ir avanzando para finalmente obtener una victoria. Nos va a llevar un poco más de tiempo, hemos retrocedido, pero retroceder no quiere decir que nos hemos caído. Vamos a volver y yo creo que los pueblos van a volver. Sí, y además creo que hay experiencias que nos permiten pensar en ese retorno
de los sectores populares a los gobiernos, ¿no? Digamos, por más de que, de que hablemos de que se pueda llegar a perder Ecuador o se pueda llegar a perder en Bolivia, creo que hay una resistencia fuerte, mucho más organizada que en otros tiempos para consolidar proyectos populares y para empezar a construir proyectos populares que ganen de manera electoral. Yo me quedaba con lo que nombrabas de Estados Unidos y a veces se genera como esas dicotomías de que o Biden o Trump. Y a mí me genera como Estados Unidos a veces es muy difícil pensar que quien lo gobierne cambie su perspectiva o su visión sobre el mundo, ¿no? Digamos, demócratas y republicanos es lo mismo, ya lo dijo como es Simón Bolívar en su momento, Estados Unidos está destinado a plagar a América de miseria. En Digo, nombre, me parece que... ¿Cómo? sí, en nombre de la libertad, dijo Boria. En nombre de la Pagar, libertad. Y claro, es lo que viene haciendo. Entonces, claro. acá preguntaban si Biden o Trump, y la pregunta que me gustaría hacer, además de esa, es, ¿alguno de los dos, o alguno, si Trump continuara o Biden ganara, su mirada sobre Latinoamérica podría llegar a cambiar porque el destino político de Estados Unidos sea conseguir otros objetivos en otras partes del mundo? Mira, yo creo que, a ver, para Estados Unidos, la región más importante del mundo es América Latina y el Caribe. Eso a pesar de mucha gente y muchos latinoamericanos colonizados culturalmente por el imperio que te dicen de que nosotros no servimos para nada, que no tenemos ninguna gravitación en la economía mundial y que en el terreno geopolítico estratégico no contamos, pero sin embargo eso se contrapone con los datos duros de la historia de las relaciones internacionales, en donde se ve cómo Estados Unidos se ha preocupado fundamentalmente por controlar esta parte del mundo y mucho menos por controlar otras partes del mundo. Yo te digo, por ejemplo, si yo en este momento te menciono un país como Laos, ¿verdad? ¿Cuánto hace que no escuchás ninguna noticia o no lees ninguna noticia o toda la gente que nos está mirando ahora, que les agradezco, les mando un gran abrazo, 61 personas ya es un Es logro un montón. notable, así que les quiero dar una felicitación, gracias por acompañarnos. ¿Cuántos de ustedes han escuchado noticias ofensivas en contra de Laos? Laos tiene un gobierno ultraizquierdista maoísta. Está haciendo políticas radicales de confiscación, de expropiación de extrema izquierda. ¿Figura en la agenda diplomática de Estados Unidos? Hay una ofensiva de los grandes diarios, a ver, La Nación, Clarín, El Mercurio, El Comercio de Lima, El Nacional de Caracas, etcétera, acusando a diario al gobierno de Laos por ser una dictadura comunista. No. ¿Por qué? Porque están en Asia. A ellos lo Claro. que les importa es América Latina. En Asia que hagan lo que quieran, mismo en África. Tanzania en la década de los 80 tuvo un gobierno hiperradical y hubo algunas sanciones económicas de Estados Unidos, pero nada más serio que eso. Pero una pequeña islita como Granada, de 300 kilómetros cuadrados y de 80.000 habitantes en total, bastó con que esa pequeña islita quisiera ampliar su aeropuerto, que en realidad no era un aeropuerto, era una pista de aterrizaje para aprovechar el turismo del Caribe que empezaba a crecer en los años 80, para que la CIA informara de que esa ampliación de la pista estaba destinada a servir de base de aterrizaje para aviones soviéticos que desde ahí irían a invadir o atacar a Estados Unidos con armamento nuclear. Y mandaron una expedición como de 8.000 o 9.000 marines y aplastaron ese país, fusilaron a los gobernantes, fusilaron a los familiares de los gobernantes, a la pobre gente que estaba construyendo esa pista, algunos de los cuales eran cubanos, porque los de Granada no tenían el know-how, ni la maquinaria, ni nada para hacer eso, y se acabó. Granada. ¿Qué producía Granada? ¿Me puede decir? ¿Era material atómico estratégico? No, la producción fundamental de Granada es nuez moscada. Y pese a eso los invadieron y los mataron. Entonces, ¿por qué? Porque es América Latina. O sea, lo que puede ser tolerado en otras partes del mundo es En América Latina no. absolutamente inaceptable en América Latina y el Caribe, ¿verdad? Por eso se la emprendieron contra Allende. Y la emprendieron contra Allende antes de que fuera candidato por tercera vez en el año 64.
después que la cuarta vez ganó en el 70, pero ya había planes de asesinatos políticos, de sabotajes, de sobornos, etcétera. ¿Por qué? Porque esta es la región que a ellos más les importa en el mundo. Si no, yo les digo a los compañeros, a las compañeras que están mirando esto, hagan una estadística, a ver cuántas intervenciones militares propició Estados Unidos en África, en Asia y en América Latina. La diferencia es monstruosa, monstruosa. Nosotros pero no sé, diría por lo menos 7, 8 veces, eventualmente 10 veces más intervenciones a lo largo de todo que África o Asia. Ahí está el libro maravilloso que está disponible en la web y que les quiero recomendar, que es el libro de Gregorio Seltzer. Gregorio Seltzer fue un gran periodista argentino, un hombre con un corazón extraordinario, que fue el que rescató la figura de Sandino como el general de hombres libres, es el título de su libro, cuando nadie se acordaba de Sandino, e hizo una cronología de las intervenciones de Estados Unidos en América Latina. Son 4 volúmenes así, ¿verdad? Documentado una por una. Nada siquiera remotamente parecido a eso hay para África o para Asia. ¿Por qué? Porque acá tenemos una importancia fundamental. Por la proximidad geográfica, por la enorme riqueza de recursos naturales. No se olviden de que este país, este continente, tiene más del 40% del agua potable del planeta Tierra, con apenas el 7% de la población mundial. Este país tiene la más grande reserva de petróleo del mundo, este continente. Venezuela tiene la mayor reserva a nivel individual de petróleo. Y hay muchísimo petróleo en Brasil y en Bolivia y en Argentina y en Colombia, en México, ¿verdad? Tenemos coltan, tenemos oro, tenemos litio. Tenemos Es decir, litio. tenemos litio, tenemos la biodiversidad, la mitad de la biodiversidad mundial está acá en América Latina. Y de la biodiversidad salen todas las nuevas tecnologías combinadas con la inteligencia artificial, te produce todas estas maravillas, lo que hoy se llama la Internet de las cosas. Por eso Estados Unidos está tan desesperado por controlar América Latina. No es porque nos quieran, es porque nos No, temen. nunca. Y es porque tenemos muchas cosas que son muy interesantes para ellos y que, bueno, es importante que nosotros seamos conscientes de eso. Por eso tienen 76 bases militares en América Latina y el Caribe. ¿Por qué? Para controlar absolutamente todas. Entonces, bueno, esa es la preocupación nuestra por lo que puede hacer Estados Unidos ante un gobierno razonablemente progresista que le van a hacer la vida imposible como se la hicieron a Allende y como se la hicieron a Juan Bosch en República Dominicana y a tantos otros. Eh, Ayer nos recordaban también que mañana es 11 de septiembre, aniversario del golpe de Estado a Salvador Allende. Este, Recordémoslo porque fue uno de los hechos importantes de la región y un gobierno que traía un montón de esperanzas a una América Latina también muy en disputa. Nos queda poco tiempo y creo que una de las preguntas que habíamos pensado medio que ya la fuimos hablando, la fuimos debatiendo, pero a principio de esta pandemia se habló muchísimo de que se podría empezar a pensar en un postcapitalismo después de la pandemia. Yo lo escuché muchísimo y te quiero preguntar a vos sobre esa apreciación, porque al fin de cuentas, cuando empezó la pandemia, se vio una cosa y ahora en este proceso, a tantos meses después del inicio de la misma, no sé si la tengo, es una perspectiva personal, no sé si lo tengo tan claro que se pueda pensar un postcapitalismo. Y quiero Bueno, saber tu opinión. pensar sí, ¿por qué no? Digo, ahora si no Claro, podemos pensar en el postcapitalismo, estamos liquidados. Claro, tal cual. ¿cuán probable es? Bueno, mira, hay mucha preocupación en los propios círculos del capitalismo más avanzados, ¿verdad? Tanto es así que el Foro Económico Mundial de Davos está planteando la tesis de un capitalismo recargado para solucionar los problemas que tiene el capitalismo contemporáneo, en donde básicamente ellos identifican
el cambio climático y sus consecuencias, una de las cuales es la pandemia, identifican la extraordinaria polarización de la riqueza que ha producido una deslegitimación del capitalismo, eso lo dicen ellos, ¿verdad? El New York Times sacó una nota editorial hace ya 4 meses hablando del escándalo que significa que el 1% más rico de la población de Estados Unidos disponga de tanta riqueza como el 80%, una locura, y las encuestas están dando de que entre la población menor de 30 años, la mayoría de la gente prefiere el socialismo que el capitalismo, en las encuestas de Estados Unidos, cosa que revierte una tendencia que antes era una preferencia absoluta en cualquier grupo de edad a favor del capitalismo, ya no más. Entonces, va a depender de los estragos que produzca la pandemia, va a depender de la profundidad de la crisis económica que todavía no ha llegado a su clímax, creo que es una crisis económica que está todavía en gestación, así lo dicen los principales economistas, y entonces yo creo que en función de eso y en función de cómo nosotros nos organicemos a la salida de la crisis, va a ser posible ensayar el inicio de un camino postcapitalista. Yo no lo descartaría, que no va a ser de golpe, de la noche a la mañana. A ver, el capitalismo no se va a tumbar como de un disparo. Cuando vos le disparás suponete a un león, el balazo que entra justo en la frente y lo mataste, el capitalismo no va a morir de esa manera. Cuando Zizek habla de un capitalismo que se lo liquida con un golpe a lo Kill Bill, utilizando aquella famosa expresión de la película, de un golpe fundamental, una patada al corazón que te desploma. Bueno, eso no va a ocurrir. El capitalismo sí lo tenés que ir desarmando. El capitalismo es un rompecabezas producido por la sucesiva mercantilización de derechos sociales, derecho a la salud, a la educación, a la seguridad social, al bienestar, al disfrute de los bienes de nuestra época, entre ellos el acceso gratuito a la Internet, a las comunicaciones, al transporte, a la seguridad social. Lo que hizo el capitalismo a lo largo de estos siglos fue convertir todo eso en mercancías. Bueno, vos podés empezar a la salida de la crisis un proceso de desmercantilización. Por ejemplo, avanzando fuerte en la salud pública, desmercantilizando la salud, que hoy está privatizada en muchos países casi por completo. Podés hacerlo por la vía de avanzar en la desmercantilización de la industria farmacéutica, la Big Pharma, como le dicen en Estados Unidos. No hay ninguna razón por la cual un remedio que en Cuba te lo dan por 20 centavos de dólar se venda a $100 en Estados Unidos, que es lo que pasa, el ejemplo es real, ¿verdad? Bueno, podés avanzar, por ejemplo, en la liquidación del tema de la seguridad de los fondos de seguridad, la AFP o la AFJP, como hay todavía en Chile, que han sido un robo organizado en grandísima escala, acabar con esa porquería que ha sido una estafa para la gente. Podemos avanzar. O sea que tener una posibilidad de salida lentamente hacia un postcapitalismo, no de la noche a la mañana. No de la noche a la mañana. Ahora, va a depender de muchas cosas. Va a depender de cómo nos organicemos, cómo nos movilizamos. Creo que todas estas nuevas tecnologías de comunicación nos ayudan mucho a ellos, pero también nos ayudan a nosotros. Podemos coordinar acciones continentales anticapitalistas hoy sin los problemas que había antes, que había que hacer de que el de México llegara hasta Lima, el de Buenos Aires y Santiago también, el de Río de Janeiro, ahí en un punto equidistante de nuestra América, reunirse los dirigentes. Ahora podemos hacer reuniones de este tipo y elaborar estrategias de lucha dentro de los países y entre los países de manera mucho más efectiva, avanzando en una dirección que yo he llamado un protosocialismo, ¿verdad? Porque no es el socialismo, pero que tiene algunos rasgos que habilitarían iniciar el camino hacia el socialismo, pensando en la experiencia pionera de Salvador Allende. Por ejemplo, si en un país como la Argentina nacionalizás el comercio exterior, ¿verdad?, y hacés que las exportaciones de los granos, las carnes, los minerales y el petróleo y el gas entren a las arcas del Estado y después se redistribuyan a quienes los produjeron, vas a dar un paso gigantesco hacia adelante, ¿verdad? En Chile eso se hizo en la época de Allende, después se dio marcha atrás, pero no del todo. Bueno, digo, hay muchos elementos por los cuales uno puede decir avanzamos por esta vía, pero escúchame, antes de seguir de largo, y yo creo que yo le debo algo a Cal, y es que Cal publicó este libro mío, que les quiero mostrar, ¿no es cierto?, que es El hechicero de la tribu, Mario Vargas Llosa,
y el liberalismo en Latinoamérica. ¿Por qué lo muestro? Porque Vargas Llosa es uno de los principales ideólogos del sistema actual. Sí, Es el tal cual. intelectual público más influyente del mundo en este momento. No hay ni siquiera en otros países que no sean de habla hispana personajes que tengan la influencia continental que ha llegado a tener Vargas Llosa como gran profeta del neoliberalismo. Y esto viene a cuento de lo que estamos diciendo recién. Si queremos salir, si queremos una salida postcapitalista, una de las batallas fundamentales que tenemos que librar es librar la batalla contra este señor, ¿verdad? Sí, tal Contra cual. las ideas. La batalla de ideas pasa a ser una batalla absolutamente fundamental. Librar una batalla, demostrar por qué el capitalismo es incorregible, por qué el capitalismo inevitablemente condena a la gente a la pobreza, a la exclusión, a la marginalidad, por qué ni siquiera en Estados Unidos pudo resolver un problema tan fundamental y elemental como la pobreza. ¿Por qué tenés problemas, digamos, de destrucción del medio ambiente a nivel brutal producto del capitalismo? Digamos, creo que hay que dar esas batallas y por eso un poco lo de Vargas Llosa, porque es el gran divulgador de la idea. No hay en otras lenguas alguien que divulgue tanto y con una escala continental como él. Bueno, por eso creo que hoy en día es uno de los principales, o fue uno de los principales ideólogos de lo que fue el Grupo de Lima, lo que es el Grupo de Lima todavía, que siempre es uno de los Sigue siéndolo, voceros. sigue siéndolo. Y es un hombre, escúchame, que él publica las peores barbaridades, dice, y Sí, sin embargo son reproducidas por más de 300 periódicos en América Latina y el Caribe. O sea, es una voz que resuena en todo el continente y que totalmente. luego la leen los comentaristas de radio, en los programas de televisión. Nada, Vargas Llosa dijo esto, dijo lo otro. Lo que dice él es básicamente que nuestra salvación está en el capitalismo de libre mercado, lo cual es una locura, a esto nos ha llevado. Entonces, batalla de ideas muy importante. Y superar, un poco para salir por una salida no capitalista, superar el sesgo de la antipolítica y del egoísmo y del hiperindividualismo que los últimos años, estas últimas décadas de predominio neoliberal han sembrado con tanta fuerza en América Latina. Date cuenta vos de que hasta hace poco tiempo vos hacías una encuesta en América Latina y preguntabas, bueno, ¿cómo es que usted puede mejorar su situación? Y la respuesta era, bueno, por mi esfuerzo propio, abandonando totalmente las enseñanzas de la historia que demuestran que en América Latina y en Europa y en Estados Unidos, si la gente de abajo mejoró en algo su condición, fue porque pudo asociarse, tener sindicatos, movimientos sociales, que el capitalismo no le da a los pobres, a los explotados, a los que no tienen capital, no les da la chance de poder salvarse solo. Eso puede ocurrir uno en 100.000, ¿ok? No voy a negarlo. Pero para la enorme masa de la población, las estrategias tienen que ser estrategias de acción colectiva. Y hoy con esta tecnología de información podemos, y yo le digo a la gente que nos está viendo, que busquen la manera de integrarse y sobre todo que se conviertan en productores de noticias, que no seamos Sí, tan tal solo cual. consumidores, sino que con este aparatito vayan y graben lo que vean. No hace falta mucho, 30 segundos, 40 segundos, esas imágenes pueden tener un efecto devastador sobre la ideología dominante. Por eso tengo una cierta confianza. No es que al capitalismo lo derrumbamos de un saque, pero sí que lo vamos a ir erosionando y que en un plazo más corto de lo que sospechamos podemos realmente empezar a ver la luz de un sistema económico y social postcapitalista. Súper, súper interesante todo lo que nos estabas hablando. La verdad que se podrían seguir 3 días más hablando. Creo que Latinoamérica y el mundo a veces nos queda muy grande para discutir. Vuelven a preguntar por los procesos electorales en Bolivia y Ecuador. Estaba al principio de la charla. Esta charla se va a subir y la van a poder ver nuevamente. Yo creo que algo de lo que vos decís me parece que es lo que más resonancia hay que hacer, es que acá nadie se salva solo. Absolutamente. Nadie se salva solo. Y siempre lo dijo Oesterheld, el héroe es colectivo, porque el trabajo siempre y la resolución de los conflictos siempre es colectiva. Y me parece que tuvimos una gran esperanza o un gran momento que nos hace pensar que todo es posible, que fue el UNASUR, que nos hizo tener la expectativa de que Latinoamérica iba a ser libre. Nos toca estar en un proceso de retroceso, pero como vos decís, y me da mucha más confianza en pensar que todo este proceso
de derechización que se está dando en algunos países tiene un límite, tiene un fin y es revertible. Y es reversible. Y claramente el proceso que nosotros vamos a hacer es grande. Mira, te digo Este, una sola cosita, Carlos. Para que una revista como Foreign Affairs, en el número de enero-febrero de este año, es la revista del establishment diplomático de Estados Unidos, tenga por título ¿Cuál futuro para el capitalismo? Y la imagen que ponen es la del famoso toro de Wall Street, viste que no todas las imágenes, el toro aquel, que viene corriendo y se para al borde de un abismo insondable. Ellos tienen dudas muy grandes de si el capitalismo va a seguir. Es sí, más, creen que si sigue va a ser bajo una forma claramente no neoliberal. El neoliberalismo está muerto y sepultado ya por los propios ideólogos de la derecha, por los propios ideólogos del capitalismo norteamericano y europeo. ¿Sabe lo que piensan ahora? En un capitalismo conducido por el Estado. Y entonces nosotros lo que tenemos que decir, así quieren un Estado fuerte, muy bien, pero un Estado democrático, un Estado que nosotros vamos a controlar, no lo van a tal cual. controlar ustedes. Y ahí, de ahí la movilización, la concientización, la batalla de ideas son elementos claves para esa batalla. Ahí Bueno, hay una... Espera, antes de terminar hay una pregunta puntual para vos. vale. ¿Qué estás escribiendo ahora? Si nos querés contar antes de terminar. Ya, mira, estoy escribiendo una especie de autobiografía política, es una especie de historia de América Latina y la historia del pensamiento sociológico y politológico de América Latina en los últimos 50 años a través de mi propia biografía. ¿Qué me fue pasando a mí? ¿Qué fue pasando en América Latina? ¿Qué fui aprendiendo? ¿Qué dejé de aprender? Y todo eso probablemente va a estar terminado en el texto, ya tengo el borrador muy avanzado, probablemente para fines de año. Sé que los amigos de acá le están interesados en el texto, me lo hicieron saber. Es muy interesante porque es una autobiografía que además refleja toda la historia de América Latina y el contacto que tuve con grandes personajes de la historia latinoamericana, como Fidel, como Chávez, Correa, Evo, el mismo Salvador Allende, y cómo eso me hizo a mí pensar y cómo me facilitó un tránsito, ¿verdad? Mi llegada al marxismo a través de un proceso muy lento. Yo no nací marxista-leninista, en la cuna sino me hice, me fui formando, y ese libro creo que va a ser muy interesante para las jóvenes generaciones, ¿no es cierto? Y aparte un divertimento que es una novela, una pequeña novela que también está a punto de terminar gracias a la pandemia, que también es una novela, digamos, amorosa y política que refleja un momento peculiar de la historia latinoamericana, comienzo de las décadas de los 90 en Brasil, en donde se mezcla una historia de amor, una historia de hechicería, de brujería y de política. En fin, espero poder terminar ambos libros, están muy avanzados y ya hablaremos sobre eso en el futuro. Pero por ahora Por favor. estoy en la pelea con Vargas Llosa y ayúdenme en esa pelea que es muy importante. Siempre de tu lado, Atilio. La verdad que esto se va a cortar enseguida. Te agradezco muchísimo por tu tiempo, por esta clase, por esta conversación, por este diálogo, porque la verdad que siempre es importante escucharte y los aportes que vos nos traes. Y bueno, yo les agradezco a la gente que está ahí, muchas de las cuales conozco de diversos países de América Latina, un gran abrazo, los llevo en el corazón, son fieles seguidores y la presencia de ustedes siempre me estimula a escribir más, a estudiar más, a investigar más. Así que bueno, hasta la victoria siempre, vamos a ganar, aunque nos cueste un poquito y no sea tan rápido como queremos, pero vamos finalmente a salirnos con la nuestra y el capitalismo va a ser derrotado. ¿Sí? Así será. Los esperamos el miércoles que viene a las 17 horas esta vez para hablar con Josefina Martínez y Cintia Burgueño, también autoras de ACAL, y nos reencontramos pronto. Esperemos, Atilio, que ya sin pandemia la próxima vez. Ojalá, esperemos que sí, ¿ok? A no perder las esperanzas. Bueno, de Jamás. nuevo, un gran abrazo. Que estén muy Hasta la bien. victoria siempre. Adiós. Finalizar video.